a un alemán jurista, Günther Jacobs, cuando realmente no es así. Dentro de un momento vamos a llegar precisamente a hablar un poquito de Günther Jacobs y desde luego la aportación que hace a lo que es este derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo va a tener rasgos que son característicos, como que, bueno, no se observan en este derecho penal del enemigo los principios rectores de un derecho penal propio, de un Estado democrático, de un Estado de derecho. No hay proporcionalidad en las penas, no se dan los principios de mínima intervención del derecho penal ni fragmentariedad del derecho penal. Hay un aumento desproporcionado de las penas, se van a crear nuevos delitos, hay un endurecimiento sin causa de la exclusión penal y va a haber una eliminación o una reducción muy importante de las garantías procesales de los acusados o imputados, como quieran llamarle. Se van a utilizar medidas cautelares de manera injustificada. La medida cautelar, ustedes saben que en la materia penal y en las diferentes ramas del derecho, pues va a tener una necesidad para que se dé. Aquí no. Va a haber intercepciones telefónicas, ampliaciones de términos arbitrariamente en favor del Ministerio Público. Y entonces son características que tiene el derecho penal del enemigo. Ahora, fíjense los antecedentes que vamos a mencionar respecto a la aplicación. Günther Jacobs, al cual se le atribuye por algunos la paternidad de este derecho penal del enemigo, vamos a ver que en realidad hay otras cosas anteriores a él. Günther Jacobs es un personaje del siglo XX-XXI y fíjense en los antecedentes que hay hacia atrás. Ustedes conocen por los estudios que llevaron en el derecho penal a César Lombroso, un positivista del siglo XIX, que hablaba precisamente en sus investigaciones de lo que es el hombre delincuente, el delincuente nato, el loco epiléptico, cuando en realidad pues, el día de hoy sabemos que no es así. En Inglaterra surge un personaje en el siglo XIX, siglo XX, Francis Galton. Él es el creador de una palabrita que se llama eugenesia. La eugenesia tiene que ver precisamente con la limpieza racial. Aquí, desde luego, él hace una serie de estudios, incluso va a proponer que haya matrimonios eugenésicos, que se casen únicamente la gente fuerte, gente bonita, que no tenga, desde luego, enfermedades y demás, porque pues hay que acabar efectivamente con estas gentes, con estos problemas y dejar simplemente a los mejores. Vamos a ver que en Estados Unidos, a principios del siglo XX, se presentan leyes de inmigración también, en donde desde luego, bueno, pues hay una discriminación hacia estas personas y ya ni les digo lo que pasa en la actualidad. Ustedes pueden ver que desde que llegó el presidente Trump a los Estados Unidos, ahí en la presidencia, pues se ha dedicado a culpabilizar a los migrantes, a los ilegales de todas las desgracias del pueblo americano, se ha criminalizado lo que es la inmigración. Ustedes han podido ver imágenes muy lamentables de compatriotas mexicanos que están allá buscando la vida, los detienen y aparte de esto separan a las familias. Hemos visto imágenes en donde aparecen los pequeños hijos encerrados en una jaula como animales separados de sus padres en actos verdaderamente atroces. Y eso es de ahorita con el presidente Trump, efectivamente. Y también recordar precisamente que en países escandinavos hubo esterilizaciones masivas de enfermos mentales y de portadores de enfermedades hereditarias para que no se reprodujeran efectivamente. Quiero comentar, vamos a comentar como antecedentes a varios autores alemanes, abogados alemanes, pensadores alemanes que ustedes van a reconocer muy fácilmente. Uno de ellos es un personaje del siglo XIX y del siglo XX, que ustedes saben lo que fue Franz von Liszt, un penalista importantísimo, pero que él decía que los mendigos, los vagabundos, los alcohólicos van a constituir el proletariado, un ejército de enemigos principales del orden social. Fíjense, ¿quiénes son para él los enemigos del orden social? Vagabundos, eh,
gente miserable en cuanto a su condición económica, y no otro tipo de delincuentes. Él va a proponer prisión perpetua o indeterminada, azotes, la pérdida de derechos civiles, políticos. Hablaba de él de meterlos a una celda oscura con un estricto ayuno, si es que no queríamos decapitarlos o deportarlos. O sea, es una auténtica barbaridad en contra de ciertas personas que en aquel tiempo van a ser considerados los enemigos públicos número uno. Edmundo Messer, que es un personaje también en la materia penal importantísimo, un personaje del siglo XIX y del siglo XX, y a quien le debemos la definición de delito del Código Penal Federal actual en México. Ustedes saben que nos lo define como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Bueno, pues el maestro Messer, desgraciadamente, le va a tocar vivir durante la época de la Alemania nazi con Adolfo Hitler. Y vamos a ver que él decía que en el futuro habrá dos derechos penales, uno para la generalidad de la gente y otro para grupos especiales, delincuentes por tendencia. Había que encerrarlos indefinidamente, decía él, y aplicar un derecho sin límites. Imagínense lo que es aplicar un derecho sin límites, pues es una auténtica barbaridad. Él va a crear un proyecto para el régimen nacional socialista, que era una ley de tratamiento a los extraños de la comunidad, así se llamaba. Él proponía que hubiera campos de concentración, que hubiera gente ahí por tiempo indeterminado, la esterilización, la castración de delincuentes sexuales, incluyendo a homosexuales, y si la defensa de la sociedad lo requería, dice él, pues había que aplicar la pena de muerte. Y el único requisito para aplicar la pena de muerte era que la Policía Nacional Socialista así lo dijera. Este es un enemigo y por lo tanto, bueno, pues hay que acabar con él. ¿Qué consecuencias trae esto durante la Alemania nazi? Bueno, primeramente los campos de concentración y los campos de exterminio. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, fallecen 50 millones de personas, pero en los campos de concentración, acuérdense que ahí en Alemania van a perder la vida 6 millones de judíos. Van a ser llevados con engaños a lo que es estas cámaras de la muerte, en donde aparentemente van a entrar para bañarse y demás, y cuando están dentro, bueno, van a abrir efectivamente el gas venenoso, y las imágenes del holocausto son verdaderamente atroces. Esto es la aplicación del derecho penal del enemigo. Hay otro autor alemán que se llama Carl Schmitt, es un personaje del siglo XIX y siglo XX, y él decía que hay dos derechos, uno para el amigo y otro para el enemigo. Y para él, el enemigo, ahí en Alemania, durante el régimen nacional socialista, pues eran los judíos. Él va a ser apartado en algún tiempo de sus cargos ahí en el partido nazi, pero la idea, bueno, pues ahí se quedó, y lo que ocurre en Alemania durante ese periodo es verdaderamente atroz, una de las peores barbaries que ha conocido la humanidad. Y finalmente, bueno, llegamos al tema de Günther Jacobs, este gran maestro alemán. En octubre de 1999, en la Universidad de Bonn, en Alemania, él va a presentar ahí en una conferencia una propuesta diciendo que en sociedades democráticas, junto a un derecho penal del ciudadano común y corriente, hay que tener un derecho penal del enemigo. Por eso se considera que él creó este término cuando realmente los antecedentes ya los mencionamos para mantener la seguridad. Y él nos dice, este derecho especial debe tener varias características. Él dice que en una sociedad hay hombres, seres normales, pero que hay otros que no pueden tener la calidad de seres humanos, que son peores que animales, y que debe de aplicársele estas normas del derecho penal del enemigo, y que se van a materializar en un aumento o gravedad de las penas, en una desproporción de las penas, en abolir o en reducir a su mínima expresión las garantías procesales del imputado, criminalizar conductas que realmente no suponen un verdadero peligro para bienes jurídicos concretos, adelantar la intervención del derecho penal antes de que se ejecute el delito. Ya vamos a tener efectivamente ahí
el derecho penal. Aquí quiero mencionar que en la actualidad ustedes conocen que en el Código Penal de Guanajuato y en otros códigos aparece un delito que se llama asociación delictuosa. Y ustedes pónganse a analizar lo que es el tipo penal de la asociación delictuosa, y a mí me parece que pues es un tipo penal que no debe de serlo. A mí me parece que es un estado peligroso. Cuando, imagínense que nosotros ahorita, aquí en esta plática, alguien nos diga, oye, fíjate que yo tengo una casa a un lado de Vancomer, aquí de San Miguel de Allende, entonces, ¿por qué no hacemos ahí un agujero para entrar a la bóveda? Y resulta que estamos apenas planeando cometer este robo a Vancomer. Alguien pasa y nos escucha y va con el chisme ahí al Ministerio Público y pues, ¿qué creen? Que nos van a detener y nos van a acusar del delito de asociación delictuosa. Pues si no hemos hecho nada todavía, es un estado peligroso. El Estado aquí se está adelantando, está tipificando como delito asociación delictuosa y lo tenemos en nuestro Código Penal y yo lo que en todos los códigos penales que tenemos en México. Fíjense que ahorita quiero comentarles muy rápido, antes de continuar ahí con el tema, lo que cuando se da la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, y ustedes saben que se determinó que los autores, bueno, pues eran gente que tenía un origen de allá, con una religión musulmana, el Islam, y se dio una persecución verdaderamente tremenda en contra de los musulmanes, no solamente que había en Estados Unidos, los perseguían, los amenazaban, los mataban, les quemaban las mezquitas, trajeron prisioneros de Irak, y esos prisioneros, fíjense cuándo fue la caída de las Torres Gemelas, sin embargo, estos prisioneros iraníes, siguen en la base de Guantánamo, están detenidos en esta parte de Cuba que los Estados Unidos ocupan como una base militar y que dicen ellos que es parte de su territorio. Ahí permanecen prisioneros sin que haya ningún juicio, están sin juicio de manera indefinida. He visto yo imágenes de Guantánamo, del interior de los presos, y es lamentable cómo tratan a los mismos. Es una violación terrible, y están ahí indefinidamente sin juicio. Entonces, vamos a llegar a un autor que ustedes conocen seguramente, argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, un personaje del siglo XX-XXI. Él nos habla de un derecho penal simbólico. Dice, este derecho penal debe fundarse en un hecho nuevo, extraordinario. En una sociedad puede ocurrir un hecho extraordinario, como por ejemplo lo que tenemos en México en relación con secuestros, en relación con lo que es el tráfico de drogas, delitos contra la salud. Y entonces dice él que hay un reclamo de la población hacia el gobierno, y el gobierno, tratando de solucionar, entre comillas, el problema, pues va a crear una legislación penal nueva, con principios que no tienen nada que ver con los del derecho penal liberal. Se van a vulnerar los principios, dice él, de mínima intervención, de legalidad, se van a redactar normas ambiguas, tipos penales en blanco, no hay proporcionalidad de las penas. Y ustedes saben que cuando hay individuos en el Cerezo cumpliendo su sentencia, bueno, pues ha habido efectivamente la intención de readaptar, de resocializar, y actualmente ustedes saben que el artículo 18 constitucional nos habla de un concepto nuevo que es la reinserción social. Zaffaroni dice que en este nuevo derecho abusivo y demás, que es este derecho penal del enemigo, dice, pues no hay nada de esto, no les interesa que haya readaptación, resocialización o reinserción, como quieran ustedes llamarle. Simplemente se trata de eliminar a la persona. Esto va a generar consecuencias verdaderamente lamentables. Más adelante vamos a tratar de comentarlas. Dice Zaffaroni que al final de cuentas la sociedad va a tener una sensación de que se solucionó el problema, cuando dice él, como una conclusión muy seria y realmente auténtica, dice, en realidad ni se solucionó el problema, ni siquiera se redujo algo. En México, ustedes ven la aplicación de este derecho penal del enemigo en lo que es la ley federal contra la delincuencia organizada,
y podemos concluir después de lo que vamos a comentar ahorita, que el resultado pues simplemente no se ve por ningún lado. Al contrario, el día de hoy tenemos una cantidad de homicidios, de ejecuciones, de tráfico de drogas, de secuestros, absolutamente todo. Los cárteles, bueno, se han multiplicado. Tenemos no solamente una delincuencia organizada, sino una delincuencia desorganizada, y esto es prácticamente incontrolable en nuestro país. Y entonces, Zaffaroni en ese sentido tenía razón. Ahora, vamos a ver que este derecho penal del enemigo, que yo creo que ha quedado entendido de qué se trata, se va a aterrizar en México en lo que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, una norma que va a emitir aquí el presidente Ernesto Zedillo en el año de 1996. Vamos a ver que incluso actualmente el artículo 16 constitucional, ni más ni menos, el artículo 16 constitucional en la fracción décima nos define lo que es la delincuencia organizada. Fíjense cómo aquí nuestros legisladores hacen lo que les pega la gana. Cuando habíamos visto nosotros una descripción de un delito en la Constitución, cuando habíamos visto cuáles son los fines del proceso penal en una Constitución, el día de hoy lo tenemos ahí en el artículo 20. Bueno, vamos a ver que hablando de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, quiero nada más comentar muy rápido, no vamos a entrar al análisis de la misma porque el tema no se trata de eso. Vamos a ver que se va a presentar, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal, cuando tres o más personas se van a organizar, de hecho, y van a realizar en una forma permanente, reiterada, conductas que por sí unidas a otras van a tener como fin cometer varios de los delitos que ahí se establecen. Vamos a ver que tres o más personas es un delito de carácter plurisubjetivo. ¿Y cuáles son los delitos? Pues vamos a ver que es una lista tremenda. Tenemos 10 fracciones. Simplemente yo voy a mencionar algunos de los delitos que hay efectivamente ahí, porque han ido aumentando y aumentando y aumentando periódicamente. Las penas van hacia arriba también. Aquí hablamos, por ejemplo, de terrorismo, hablamos de delitos, algún tipo de delitos contra la salud, falsificación de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio, tráfico de armas, tráfico de órganos, corrupción de menores, pornografía infantil, delitos en materia de secuestro también. Tenemos contrabando, delitos que tienen que ver con lo fiscal, incluso contra el medio ambiente. Y aquí lo que ocurrió, bueno, generó una gran discusión cuando aparece la ley, porque les voy a poner el ejemplo. Teníamos una banda de secuestradores de 10 personas. Estas gentes, bueno, pues iban a ser acusadas, iban a ser procesadas, sentenciadas probablemente por el delito de secuestro. Ah, no, pero aparte de eso, ahora los vamos a procesar por el delito de delincuencia organizada. Es otro delito, o sea, no solamente por el secuestro, no, por el delito de delincuencia organizada. Y fíjense que el artículo 4 de esta ley nos establece lo que son las penas de 20 a 40 años, de 10 a 20 años, de 8 a 16 años, de 4 a 8 años. Y el artículo 5 habla de la posibilidad de que se agraven las penas de un medio del mínimo a un medio del máximo. Aparte de la pena que estas gentes tienen ya por el delito que ya cometieron, como efectivamente comentamos, se da esta otra figura que es delincuencia organizada. Y desde luego en la otra parte de la ley viene lo que es la parte procesal, las reglas para investigar este delito de delincuencia organizada, las técnicas especiales de investigación, lo relativo a la aprehensión, a la retención, a esta figura del arraigo que es totalmente inconvencional, lo que es la intervención de comunicaciones privadas, lo que es la protección a personas, la recompensa para aquellos individuos de la delincuencia organizada que, por ejemplo, traicionen a sus gentes y den información, lo que es lo relativo a la aseguramiento de bienes, entre otras cosas. A grandes rasgos, esta va a ser la ley federal contra la delincuencia organizada, este monstruo que creó
el presidente Ernesto Zedillo, y por si fuera poco, si ustedes se ponen a revisar, algunos estados de la República se les ocurrió también crear sus propias leyes en contra de la delincuencia organizada, pues no faltaba más. ¿Sí? Y entonces, todo que he entendido lo que es la delincuencia organizada en esta ley y lo que es el derecho penal del enemigo, ahora sí entramos directamente a lo que es el perfil criminológico de los miembros de la delincuencia organizada. ¿Cómo son los miembros de la delincuencia organizada? Maestro Ya Chagoyán, sabemos, sí, si compañero, me da por favor un paréntesis. sí, cómo no, Mire, hablamos ya, nos comentó acerca de la figura del arraigo sí, de muy grandes rasgos, ¿no? sí, Aquí tenemos una pregunta en específico que antes de que pasáramos al siguiente tema, si nos pudiera ayudar a contestarla por parte de la audiencia. a ver si usted me dice Mire, cuál es. perdón por la interrupción, pero Sí, antes de que dígame, pasemos al siguiente punto. dígame, Dice, hay dos figuras esenciales en nuestro país, incluso de rango constitucional, sí, que ejemplifican al derecho penal del enemigo: sí, el arraigo domiciliario y la sí, extinción de dominio. sí. ¿Qué opinas sobre la pertinencia de estas figuras? Bueno, yo considero que particularmente en el arraigo es una figura totalmente inconvencional. Yo creo que tarde o temprano se debería de eliminar efectivamente aquí de la legislación, porque funciona exactamente al revés de lo que debe ser el derecho penal. En el arraigo, la autoridad va a detener a una persona para investigarla, nada más hágame el favor, 30 días, 40 días, lo que sea, y resulta que ya le arruinaron la vida, ¿eh? Va a estar ahí detenido, perdió el trabajo, va a haber señalamientos en contra de él, en contra de su familia, y puede ser que al final le digan, ¿sabes qué? ¿Qué crees que no había nada en contra tuya? ¿Sí? Usted disculpe. Es una figura totalmente inconvencional, arbitraria. Desgraciadamente en México, cuando se dio la reforma, que ese es otro tema, en materia de derechos humanos en 2011, que es una gran reforma, debido a aquella sentencia del caso Radilla Pacheco, México aceptó efectivamente un cambio radical en derechos humanos, aceptamos que la Constitución pues iba a quedar debajo de los tratados internacionales en derechos humanos de que México forme parte, pero resulta que más adelante la Suprema Corte dijo, pues sí, pero cuando se trate de cuestiones internas de delincuencia organizada, pues vamos a aplicar nuestra norma. O sea, si hay tratados en donde se dice que no se aplique efectivamente a nivel internacional el arraigo, por resulta que en México la Corte dijo, pues sí aceptamos, pero en este caso no. Y respecto a la extinción de dominio, bueno, pues es una figura que yo iba a mencionarla más tarde, pero la contestamos de una vez. Vamos a ver que cuando hay una persona que se comporta como dueña de algunos bienes y que esta persona va a ser acusada del delito de delincuencia organizada, pues le van a asegurar efectivamente la propiedad, inclusive hasta la podrán vender y si ni siquiera que haya ya una sentencia condenatoria. Eh, y el problema que se ha presentado, bueno, que hay gente que realmente no tiene que ver con la delincuencia organizada. Yo acabo de tener un asunto aquí en donde, relacionado con este chileno que secuestrador que fue aquí capturado en San Miguel de Allende, y resulta que la ex esposa de él, ex esposa, no era la esposa, le rentó una casa a un carpintero en San Miguel de Allende. Pues él no sabía absolutamente nada de la historia de ellos, para nada. Y resulta que cuando van a capturar al chileno, pues van a investigar también a la ex esposa. La ex esposa se va huyendo a Chile y la van a pescar ahí en el aeropuerto de Santiago porque era terrorista ahí en Chile, acusada de terrorismo. ¿Y qué pasó con el carpintero? Pues le aseguraron la casa y no le quiero decir lo que me costó para recuperar la casa. Y el pobre hombre, él vivía de su trabajo, pero aparte de la renta que le pagaban de la casa y la angustia efectivamente de verse involucrado en estos procesos penales. Y aparte, bueno, para acabarlo de perjudicar, no tenía escritura de la propiedad, nomás imagínense, y así como es el Ministerio Público, bueno, pues ya se imaginará. Entonces, se ha prestado para una gran cantidad de abusos y es algo que yo quiero comentar efectivamente al final. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos cayendo imperceptiblemente, a lo mejor, o a veces perceptiblemente, en caprichos del gobernante
en que nos quitan derechos a los ciudadanos, pues estamos cayendo en una auténtica dictadura. Esto yo quería tocarlo al final, pero bueno, ya la tenemos ahí. Hablando Gracias, del... maestro. Gracias, maestro. Hablando del perfil criminológico, primero se requieren 3 o más personas. Es un delito de carácter plurisubjetivo. Una sola persona, 2 personas, pues no pueden ser. Vamos a ver que cuando hay delitos contra la salud, secuestro, pues vamos a encontrar no 3 personas, vamos a encontrar en cárteles de la droga, por ejemplo, a miles de personas que van a colaborar. Hay una organización, hay una estructura que se va a formar. Hay una estructura que es permanente. Es una estructura que uno de los autores que habla del tema le llama autorrenovable. Algunos indebidamente le llaman fungible. Este término de fungible a mí me parece sumamente ofensivo. Ustedes saben, estudiosos del derecho civil, conocedores, que en esa rama del derecho un bien fungible es aquel que se puede sustituir por otro de la misma especie y calidad. Si yo recibo de usted como préstamo una caja de jitomates, yo dentro de un mes le devuelvo otra caja de jitomates, porque son fungibles. Y aquí hay gente que dice, es que los de la delincuencia organizada son fungibles. No son jitomates, ni son objetos. Es autorrenovable, sí. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta que acaban de capturarlo no hace mucho, después de su última fuga, Joaquín Guzmán, el líder del cártel del Golfo, del Pacífico, perdón, y si ustedes me dicen, ya se acabó el cártel porque capturaron a Joaquín, claro que no, ya tenemos a otro ahí inmediatamente. El día de hoy capturan a 2 miembros del cártel tal, matan a otro miembro del cártel, ya tenemos a otro o a otros, es autorrenovable, efectivamente. Hay una estructura vertical. ¿Qué quiere decir vertical? Que cuando ellos van a cometer algún acto delictivo, no van a hacer una asamblea para votar a ver si la realizan o no, o cómo lo van a realizar. No, aquí hay alguien que es el jefe que va a ordenar y todos los demás tienen que obedecer. Esta es una estructura vertical. Hay una disciplina sumamente estricta, una coacción ahí entre sus miembros, el que falle a los principios que ellos establecen, bueno, pues aquí va a tener que pagarla con su vida e incluso con la vida de la familia en un momento dado, y prevalece lo que es la ley del silencio. Aquí, desde luego, el que se le ocurra hablar de más, al que se le ocurra acogerse a los beneficios que el gobierno de repente les plantea, de que los echen de cabeza a sus cómplices para obtener algunas ventajas, como son los criterios de oportunidad, por ejemplo, pues ya saben lo que les va a pasar, que van a dejar de vivir y probablemente la familia de ellos también. Si nosotros nos fijamos cuáles son los fines que persigue la gente de la delincuencia organizada, todas ellas son actividades que necesariamente tienen que ver con la economía. Grandes negocios en materia económica, no es otra cosa, por lo menos en México. En otros lugares, alguna actividad como el terrorismo, con motivos de tipo religioso, allá en países como Irak, como Israel, etcétera, es diferente, ¿no? En México, la delincuencia organizada que tenemos ocupa de actividades que dejan muchísimo dinero. Y además es una delincuencia nuclear. Nacen otras formas de criminalidad alrededor de ella: el secuestro, los asaltos bancarios, el huachicoleo, el robo de autos de lujo, las extorsiones que se dan prácticamente en todo el país, efectivamente. Y desgraciadamente, hablando del delito de secuestro, el día de hoy yo observo un cambio radical, tremendamente grave, negativo. Anteriormente había bandas de secuestradores que eran profesionales del secuestro. Ellos cuidaban al secuestrado porque el secuestrado era la materia prima, era lo que ellos iban a negociar para recibir el dinero. Entonces lo atendían, lo alimentaban, lo cuidaban, le daban sus medicamentos, y cuando les pagaban el rescate, pues lo iban a entregar. El día de hoy esto ha cambiado radicalmente porque tenemos la delincuencia organizada que no es dedicada al secuestro de manera profesional, sino la otra parte, como lo relativo a delitos contra la salud. Se da el caso de que alguien que va a vender droga, por ejemplo,
pues a lo mejor la consumió, a lo mejor se la robaron, a lo mejor no le pagaron, y aquí los jefes le van a exigir evidentemente el dinero. Aquí tú sabes cómo le haces, pero a mí me vas a pagar. Oiga, pero entonces si yo secuestro, robo, haz lo que te pegue la gana, pero tú me vas a tener que pagar. Y entonces van a incursionar, por ejemplo, en lo que es el secuestro, pero sin ser profesionales del secuestro. No tienen la estructura que tienen los secuestradores profesionales y lo que han hecho es secuestrar personas, privarlos de la libertad, pedir un rescate, cobrar el rescate y matar a la persona. ¿Sí? Y entonces esto es algo que se da desafortunadamente. La delincuencia organizada usa medios legales y medios ilegales para conseguir sus fines. Aquí yo recuerdo el mayor narcotraficante que ha habido en la historia del mundo, líder del cártel del Medellín, Pablo Escobar Gaviria, que además fue diputado, no faltaba más, y quería ser presidente de la República, y él decía plata o plomo, o bien reciben dinero, o en un momento determinado, bueno, pues se van a tener que morir. Y en la ciudad de Medellín, durante algún tiempo, se presentó la muerte de una cantidad enorme de policías porque él decidió pagar una cantidad, varios miles de dólares por cada policía que los bandoleros, que los pandilleros mataran. Le tenían que traer a Pablo la foto del policía muerto y él les pagaba inmediatamente la cantidad. Entonces, vamos a ver que aquí se usan medios legales y medios ilegales y desde luego se cuenta con la protección de las esferas del gobierno, desde la más baja hasta la más alta. La gente del gobierno, donde hay delincuencia organizada, está metida totalmente en esto cuando hay secuestros, cuando hay el tráfico de drogas, etcétera. Los funcionarios del gobierno de todos los niveles están metidos prácticamente aquí. Hay una constancia documental de un tipo que fue miembro de un cártel en México. Sus jefes lo mandaron matar, lo dieron por muerto, no lo mataron, salvó la vida, se fue a Alemania y desde Alemania él concedió allí alguna entrevista totalmente cubierto y explica a detalle, yo tengo esta grabación, cómo es que se lleva a cabo levantamientos, el tráfico de drogas en México y quiénes van a participar. Y aquí dice él, desde el presidente de la República para abajo, todos están metidos en esto y nos dice, nos explica detalladamente cómo. La película esta, la Constancia se llama El Sicario, si ustedes pueden conseguirla, bueno, pues ahí está. Y fíjense que otra característica de esta gente es que satisfacen necesidades de parte de la población en cuanto a bienes y servicios que son ilegales. Si ustedes ven lo que cuesta un kilo de cocaína en Colombia, ese kilo de cocaína cuando llega a México ya no vale esa cantidad, ya se multiplicó por muchos miles de dólares y si logra llegar a los Estados Unidos, a Canadá, a España, se multiplicó muchísimo más. ¿Por qué esto es un gran negocio? Por ejemplo, cuando llega a los Estados Unidos, porque hay una enorme parte de la población que reclama precisamente las drogas para su uso. Estados Unidos es el país donde hay la mayor cantidad de drogadictos, la mayor cantidad de alcohólicos, la mayor cantidad de prostitutos, prostitutas, la mayor cantidad de asesinos seriales. Y es donde hay pena de muerte. Entonces, fíjense, lo peor ahí lo tenemos y hay ocasiones en que aquí en México queremos copiarles, queremos ser como ellos, tenemos la desgracia o la fortuna, no lo sé, de ser vecinos. Porfirio Díaz, presidente de México, cuando se fue de México en 1911, sus últimas palabras fueron: pobre México, me voy y te dejo, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Eso dijo Porfirio Díaz. Era un dictador, pero era un sabio también. Eh, el lavado de dinero, pues es otra actividad ligada precisamente a la delincuencia organizada. Una parte de las ganancias van a tener que sacrificarlas para que otra parte quede totalmente limpia, lo que es el blanqueo de dinero. Aquí hay una serie de operaciones financieras muy complicadas y demás, y desde luego otra cuestión es la operación internacional.
No es una delincuencia nacional, es una delincuencia internacional. La cocaína que se da en Colombia y que pasa por todo Centroamérica y que llega a México y que se va a los Estados Unidos y que se va a Europa, evidentemente nos habla de una operación internacional. El día de hoy se sabe perfectamente que el cártel más importante de México, el cártel del Pacífico, tiene gente en Europa, tiene gente en Sudamérica, tiene gente en Asia, tiene gente en Australia. Entonces es una delincuencia de carácter internacional. Por supuesto que hay un aislamiento y una protección para los líderes de la organización. Cada que van a hacer alguna operación, va el líder ahí al frente, y si no, bueno, fíjense cómo se ha hablado últimamente de que el auténtico líder, dice Anabel Hernández, una mujer muy valiente, periodista, especialista en materias de delincuencia organizada, narcotráfico. Ella dice que el auténtico líder del cártel del Pacífico es Ismael El Mayo Zambada, y totalmente protegido. Está del Mayo para tener una imagen, pues es sumamente complicado. Dice el gobierno de México que lo han dado buscando desde hace decenas de años y nunca lo ha podido encontrar. Y resulta que el maestro Julio Scherer, que fuera dueño, director de la revista Proceso, que era un viejito, viejito, él sí lo encontró y él se entrevistó con él, y él grabó la entrevista y además se tomó fotos con él. Efectivamente, la foto que ustedes conocen ahí con el Mayo Zambada, con su gorra y ahí con el maestro Scherer, pues ahí lo tenemos. Y desde luego también algo muy importante es el monopolio en determinadas áreas geográficas. Los grandes grupos criminales en México en relación con el tráfico de drogas tenían territorios perfectamente determinados y estos estaban de acuerdo con el gobierno. El cártel de Sinaloa tenía su ruta, los Arellano Félix, de Tijuana, Chihuahua, el Golfo, la familia michoacana, no había bronca, todo mundo de acuerdo. Pero resulta que con motivo de que caen las Torres Gemelas en aquel ataque, se dificulta el paso de personas porque Estados Unidos cierra la frontera y además se dificulta el paso de droga, el paso de todo. Y entonces resulta que los cárteles, ante la dificultad para llevar la droga, deciden crear en México mercados de consumo interno. Y entonces vamos a ver que la población mexicana se va a convertir, nuestro país, no solamente en un país de paso, sino en un país de consumo. Se van a crear mercados de consumo interno, se va a vender la droga en pocas cantidades y se van a obtener grandes ganancias. El problema que hay aquí es que no ha habido un acuerdo respecto a la cuestión territorial de los cárteles. Ellos están peleando actualmente a muerte precisamente lo que son estos territorios por el narcomenudeo. Y ustedes ven la cantidad de muertos, de violencia que tenemos a diario. Guanajuato pues, es el estado que desde hace ya tiempo registra el mayor número de homicidios eh, en México. Entonces, ahí tenemos otra explicación de este fenómeno que estamos viviendo. Y por supuesto, vamos a ver que disponen de recursos enormes en dinero, en armamento, en hombres, totalmente. Yo recuerdo, y yo que les va a dar risa, que cuando yo fui director de la Academia de Policía en San Miguel de Allende, nuestro director, que no voy a decir el nombre, no lo voy a balconear, él decía que durante la preparación de aquellos policías cadetes que estábamos preparando, tenían derecho ellos a disparar 2 balas durante toda la preparación. Imagínense, durante 5 o 6 meses que estuvieran en la academia, únicamente podían disparar 2 balas. No, le dije, pues fíjate que mejor hay que comprarles una pistola de agua y que se orinen y que le disparen a los delincuentes, por lo menos que los orinen. Dos balas. Y además, lo más grave de esto, bueno, ni siquiera al municipio le costaban las balas, el ejército las regala para las policías. Y yo creo que los delincuentes no le dicen a su gente, oye, nada más vas a disparar 2 balas, durante 2 meses para que te prepares. Claro que no, por supuesto que no. Alguien ha dicho, oye, ¿qué diferencia hay entre la policía y los delincuentes? Y dice, fíjate que la diferencia es que los delincuentes sí trabajan. ¿Cuánto se necesita de preparación
para que un delincuente se robe un carro, para que lo abra, para que lo eche a andar en 15 segundos. ¿Qué se necesita para hacerlo? Necesita que han trabajado para ello, para que pasen junto a ti y te quiten la cartera y tú ni cuenta te diste que te toca. Para eso se necesita preparación y nuestra policía pues ahí permanece dormida prácticamente sin la preparación adecuada. Y se entiende también en parte, hay lugares de México donde la policía gana 7,000 pesos al mes y hasta menos en un momento dado, lugares como Tarjea en Guanajuato, y pedirles que arriesguen la vida y demás, bueno, pues es absurdo. Ahora, pasando a otra cuestión que tiene que ver también con algún aspecto de tipo de antropología cultural en la delincuencia, les quiero comentar lo siguiente. Religión. Hay un personaje que nació en 1870 y murió en 1909, que se llama Jesús Malverde Campos. Jesús Malverde, bueno, Jesús Malverde ya han de saber que algunos le dicen que es el santo de los narcotraficantes. Bueno, en realidad Jesús Malverde Campos era un salteador de caminos y resulta que él era medio Robin Hood mexicano, igual que Chucho el Roto. Él robaba a la gente rica para repartir entre los pobres, entonces la gente pues lo quería, lo consideraban así medio santón en un momento dado, pero ¿cómo es que se da este brinco para convertirse en lo que dicen hoy que es el santo de los narcotraficantes? Bueno, había un capo llamado Julio Escalante, y Julio Escalante mandó matar a su propio hijo porque el hijo hizo algunas operaciones sin permiso del papá, lo molestó mucho y ordenó que le dieran un balazo y lo tiraran ahí al mar. Y entonces obedecieron sus gentes y resulta que este muchacho pues no murió, estaba ahí en el agua luchando por su vida y él en ese momento, bueno, pues rogó a Jesús Malverde, a este hombre, a este tipo que ya no vivía, que lo salvara. Y resulta que en ese momento, bueno, aparece como por arte de magia una canoa, una lancha, como quieren llamarle, de un pescador que lo va a salvar. Y entonces, no, pues aquel ya saben que se hizo el milagro, pero no solamente eso, ahí nos falta otra cosa. Resulta que hay una capilla en la ciudad de Culiacán y aparte en Tijuana, pero la de Culiacán es la importante, es la buena. Esta capilla era visitada de ahí en adelante por 3 personajes. Les voy a decir quiénes son y ustedes van a entender lo demás. Un personaje que visitaba la capilla era Ernesto Fonseca, Neto. El otro era Rafael Caro Quintero. Y el otro era Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Y entonces ustedes ya entenderán por qué el día de hoy al pobre de Jesús Malverde, bueno, se le dice que es el santo de los narcotraficantes, cuando en realidad pues hay otros delincuentes que también lo veneran. En cualquier cárcel hay esta veneración también y otra que ahorita les voy a comentar. Y cualquier gente, yo tengo amigos que no son delincuentes en absoluto y que veneran a Valverde, y además hay otro culto que es el de la Santa Muerte. Resulta que esto nace en Catemaco y también está ligado totalmente con el culto de gente de delincuencia organizada, criminales comunes y gente que no tiene nada que ver. Yo tengo amigos que veneran a la Santa Muerte y pues muy su gusto. Y fíjense que algo que ocurrió con esta veneración, pues es que la gente que controlaba este culto se registró en la Secretaría de Gobernación, pues no faltaba más. Tenemos el día de hoy la ley de asociaciones religiosas y culto público. Ellos se registraron. Lo que pasa es que a la Secretaría de Gobernación en el 2005 ya no le gustó lo que estaban haciendo con algunas prácticas ahí esotéricas y le retiraron el permiso y ya no funcionaron legalmente, pero ellos siguen funcionando. La capilla ahí, las diferentes capillas y demás siguen funcionando y en las casas. Esa es una cosa. Otra cosa que queremos comentar. ¿Por qué la simpatía de parte de la población hacia algunos narcotraficantes? Bueno, cuando capturan la última captura del Chapo Guzmán, en Culiacán, en Badiraguato, hubo marchas numerosas de gente de la población
que apoyaba y que exigía que soltaran a Joaquín. Y en otros lugares ha pasado lo mismo con otros capos. Y dice la pregunta es ¿por qué? Ellos atienden necesidades de la gente que el gobierno no atiende. Abren caminos, meten la luz, meten el agua, dan trabajo a la gente, y eso es lo que ocurre. Les comento yo acerca de Joaquín lo siguiente. Hay un periodista llamado Jesús Lemus que él denunció en su momento a Felipe Calderón y a otras gentes que lo rodeaban como delincuentes. Y resulta que en lugar de que la fiscalía investigara al entonces presidente Calderón, pues Calderón ordenó que metieran al bote a Lemus, inventándole algunos delitos, y Chucho Lemus fue a parar al penal de Puente Grande, Jalisco. Al final de cuentas salió liberado, absuelto, pero durante su estancia, que fue bastante larga, él convivió con la gente que vivía en Puente Grande, con delincuentes importantes como Joaquín Guzmán, y apuntó todo, y cuando salió escribió precisamente algunos libros. Uno de ellos se llama Los Malditos. En este libro de Los Malditos les voy a contar muy rápido dos anécdotas del Chapo Guzmán que vio Jesús. Él dice que uno de tantos días sale Joaquín al patio para tomar el sol, y se sienta en una silla, y al lado de él una silla para su secretario, porque él tenía su secretario, no faltaba más. Y en ese momento se dirige Joaquín a los reos que están por ahí y les dice: compañeros, a ver quién quiere hablar a su casa por teléfono. Aquí está mi teléfono celular, 3 minutos cada quien. No, pues ya sabrán que todo. Y después de esto, dice Joaquín: a ver, peticiones. Y se forman los reos y empiezan a pedirle cosas a Joaquín. Señor, pues yo necesito una beca para mi hijo porque pues, no tengo para pagar. Señor, yo necesito una operación de los ojos. Señor, yo necesito unos anteojos, ya no puedo ver. Y el secretario apuntando todo aquello, y al final Joaquín decía: haz todo lo necesario para que esta gente vea satisfechas sus... Eh, otra anécdota es que llega en un momento dado un tipo de seguridad ahí del penal de La Palma en el Estado de México al de Jalisco, forma a todos los reos, sin mayor cosa empieza a agredir verbalmente, empieza a agredir físicamente a uno de ellos, que es un hombre muy viejo. Joaquín se mete a defenderlo. Cuando este tipo se le quiere ir encima al Chapo Guzmán, todos los reos que en ese momento están ahí formados, se le van a echar encima a los custodios, los van a desarmar y van a tomar el control del penal. Aquí tuvo que intervenir el propio presidente de la República para que Joaquín entregara el penal. ¿Por qué esta gente se arriesgó de la manera como lo hizo? Pues por agradecimiento precisamente a lo que hace Joaquín con estas personas. Se dice que se conoce a los amigos en el hospital, en la enfermedad y en la cárcel. Y este tipo, independientemente de todo lo malo que tenga, ahí lo vamos a tener. Recientemente ustedes pueden ver que con motivo de la pandemia ha habido imágenes de gente del cártel Jalisco Nueva Generación entregando despensas a la gente humilde, y la gente humilde agradeciéndoles, como debe de ser, creo yo, por estas despensas. La gente humilde y todos nosotros, pero la humilde necesita comer. Venga de donde venga la ayuda. Y si esta gente va a prestarles ayuda gastando parte del dinero en ello, a mí me parece bien. Hay gente que se rasga las vestiduras, a mí no me parece. Yo vi también imágenes en la zona allá de Culiacán, en el lugar de donde es originario el Chapo Guzmán, imágenes de familiares de Joaquín, de una de las hijas y otros familiares empacando despensas para que la gente los fuera a repartir entre la gente necesitada. Entonces, todo esto, ¿qué va a generar? Bueno, pues va a generar evidentemente una simpatía, un apoyo por parte de la población. Otro caso que ustedes lo vieron recientemente fue el de Ovidio Guzmán, cómo hacen una planeación totalmente terrible, como
como la que hace normalmente el gobierno federal en relación con estas gentes. Se les ocurre capturarlos en Sinaloa, en Culiacán, en donde está prácticamente el centro de operaciones del cártel, y resulta que se movilizó todo el cártel y otros cárteles amigos también, e incluso una parte importante de la población. Taxistas, comerciantes, estudiantes que iban para bloquear entradas y amenazaban inclusive con entrar a un lugar donde viven los militares, familiares de militares, para meter una pipa cargada de combustible para quemarlos a todos. Y ante esa decisión que hubiera sido terrible de haberla mantenido, se tuvo que soltar. El día de ayer, creo que fue el día de ayer, el presidente de la República, o no sé si fue hoy, manifestó que él fue el que determinó soltar a Ovidio, al hijo de Joaquín, por lo que iba a generar y que además lo sabía el presidente Trump también. Entonces, bueno, estas son algunas cuestiones que tienen que ver con la delincuencia organizada. Y finalmente yo quisiera mencionarles, bueno, una parte que es el aspecto procesal en México de estas normas contra la delincuencia organizada. ¿Qué pasa con nuestra realidad procesal en México? Primero, que tenemos nosotros que para la gente común, pues tenemos el principio de presunción de inocencia que el Estado mexicano tanto presume. En delincuencia organizada no, se presume la culpabilidad. La persona tendrá que demostrar su inocencia. La figura del arraigo, que ya no la voy a comentar porque ya me hicieron favor de preguntarme sobre ella, la intervención de comunicaciones privadas, las cárceles de alta seguridad, que pues ya saben que no son tan de alta seguridad. Aquí Joaquín es especialista, ya se jugó de las dos más importantes que teníamos. Yo les digo que aquí el gobierno debería de contratar a los ingenieros que tiene Joaquín para construir túneles, para que hagan edificios, carreteras de calidad, no las porquerías que tenemos. Lo que es la prisión preventiva oficiosa, la suspensión del plazo de prescripción, por ejemplo, en caso de extradición. Joaquín Guzmán, por ejemplo, estaba siendo juzgado en México cuando se lleva a cabo la extradición a Estados Unidos, porque en México no había cárcel que lo pudiera contener. Y entonces resulta que ahora que está siendo juzgado allá, cuando él termine su proceso y si es que llega a salir, lo van a devolver a México para que sea juzgado por lo que quedó pendiente y por supuesto que no opera la prescripción, se suspenden ahí los términos de prescripción. Cuando hay el hecho de que alguien, defensor particular, público, defienda a esta gente, no va a haber acceso desde un primer momento para los registros, los datos de prueba, de ninguna manera. Hay protección a víctimas, a testigos, etcétera. En el caso de Joaquín, ustedes saben que hubo gente como el rey Zambada, que declaró a cambio de beneficios procesales efectivamente. Se presentan recompensas en beneficio de la gente que traicione a la gente de la delincuencia organizada, así como el antiguo oeste. Si ustedes van el día de hoy al Ministerio Público Federal, van a encontrar fotografías y las recompensas que dan. Se recompensará con $1,000,000 al que dé información de tal. Y no estamos en el antiguo oeste, ¿no? La restricción a la publicidad, si ustedes quieren entrar a las audiencias, así como la de formulación de imputación y de vinculación a proceso por supuesto que no van a dejarlos entrar. Otra cosa es que ya saben que en el nuevo sistema penal, para que algo se aprueba, pues tiene que desahogarse en la tercera etapa, en la etapa de juicio oral, y los otros son datos de prueba o medios de prueba. Tratándose de delincuencia organizada, lo que el Ministerio Público hace durante lo que es la carpeta de investigación va a tener valor, efectivamente, contrariando lo que es efectivamente el derecho penal liberal que tenemos en otro lado. La extinción de dominio, que ya también me hicieron favor de preguntarme, penas elevadas, desproporcionadas, una reserva de competencia en favor del Congreso de la Unión también. Y la pregunta es, ¿esto ha servido? Y la respuesta yo creo que es no. En México tenemos una política criminal de kinder. Vamos a ver que la política criminal es la serie de actos que el Estado planea para, para prevenir y para reprimir a la delincuencia. Y lo que el Estado mexicano hace
hay que realizar algunos actos para la delincuencia creciente, simplemente es aumentar las penas. Nada más es aumentar las penas, crear nuevos delitos, y esto definitivamente no funciona. Ustedes ven a países del primer mundo como Noruega, Suecia, tratan ellos de eliminar lo que es la prisión, dice, vamos a eliminar la cárcel. ¿Y por qué eliminan la cárcel? Y dicen algo que suena increíble, dicen, es que no tenemos delincuentes. Ah, caray, ah, caray. Pues desde luego que se trata aquí de analizar cuáles son las causas de la delincuencia. Una de ellas, evidentemente, bueno, pues la pobreza, ya sabemos, no quiero decir que la gente pobre es la que comete delitos, claro que no, la gente rica comete otro tipo de delitos, pero si ustedes analizan las zonas criminógenas que tenemos en San Miguel de Allende, colonias en donde la gente joven se dedica a cometer delitos, a drogarse, a emborracharse, pues es precisamente porque no hay ahí una escuela, no hay un centro de trabajo, no hay una cancha de fútbol, una cancha de básquetbol, no hay ayuda por parte del gobierno para esta gente, y entonces pues no hay otra. El día de hoy el gobierno federal prefiere mantener a los ninis que ni estudian ni trabajan, en lugar de ayudar a gente que auténticamente lo necesita. La reinserción social es una auténtica vacilada. Se ha dicho que San Miguel de Allende es el mejor penal que existe en la República Mexicana, o yo no sé cómo estarán los demás. Y aquí, créanme que es una auténtica porquería con los abusos que se cometen con los reos. Y además, fíjense esto de la reinserción, hablando de la delincuencia organizada. La reinserción social, de acuerdo al artículo 18, consiste en aplicar una serie de técnicas, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la salud, la educación, educarlo para que no, en derechos humanos, para que cuando salga ya no cometa delitos. Y de repente se van a encontrar con Daniel Arismendi, el mocha orejas que está sentenciado a 450 años de cárcel. Entonces platíquenle que cuando salga, pues ya se va a portar bien. Nunca se va a portar bien, adentro va a hacer lo que le pega la gana. En México hay un sistema que se llama autogobierno. Los reos más peligrosos son los que mandan adentro con la complicidad de la autoridad. En el caso de Joaquín, fíjense nada más, ya les dije de su teléfono, tenía su teléfono, pues claro, no faltaba más. Y aparte del teléfono, él de repente anunciaba ahí en el penal, señores, prepárense porque mañana viene la banda a tocar, y mañana tequila, mañana cerveza, mañana barbacoa, carnitas y frijolitos claros y toda la cosa. ¿Cómo entraba todo esto al penal? Pues ni modo que los custodios no se dieran cuenta, ¿no? Que el director no se diera cuenta. No, pues es el autogobierno, efectivamente. El día de hoy, bueno, tenemos un sistema de procuración de justicia muy lamentable, de administración de justicia también. Y finalmente quiero terminar con lo siguiente para que ustedes lo tomen en consideración. Estamos pasando a algo muy delicado, a una dictadura, y les voy a decir por qué. Ustedes conocen, son estudiosos de lo que es la ciencia política. La ciencia política tiene como principal materia de estudio el poder. Les voy a pedir ahorita que se imaginen una pirámide. En la parte más alta van a encontrar a la política, y en la parte, el poder, y en la parte de abajo van a encontrar en una esquina los mitos y las ideologías. El poder es el elemento más importante de la política, pero se apoya en mitos e ideologías. Los mitos son mentiras que los partidos políticos, que los gobernantes nos platican para mantenerse en el poder o para llegar al poder. Los políticos son especialistas en contar mentiras, ustedes lo saben. Y no solamente en México. Fíjense, por ejemplo, al emperador de Japón, cómo hay un mito que le ha servido de maravilla. El emperador de Japón dice que él es hijo del cielo, y por eso está ahí. Por eso le creen. Ese es un mito. Pero las ideologías políticas, no. Hay gente que dice, oye, espérame, a mí no, con mitos no me vas a mí no. Yo soy una gente estudiada, preparada, a mí dime otra cosa. Ideologías políticas que son formas de pensar, realizadas por filósofos, pensadores, etcétera. Y la diferencia entre las ideologías políticas es la diferente forma en que combinan el orden con la libertad. El gobierno quiere que haya orden y nosotros, los ciudadanos, queremos tener libertad. Y entonces fíjense cómo surgen las ideologías políticas. En el nazismo había una ideología autoritaria. Decía Hitler,
No, más orden, menos libertad. Y mando yo. En el liberalismo, en el anarquismo, se dice más libertad y menos orden. Ustedes ven a los anarquistas que andan allá en la Ciudad de México haciendo desmadre y medio y cómo el gobierno no hace absolutamente nada. ¿Sí? Vamos a ver que hay otra que está a la mitad del camino. Orden igual a libertad. Orden igual a libertad. Democracias sociales. México es una democracia social. En México decimos que el orden es igual a la libertad y esto se tiene que reflejar en la Constitución. Fíjense cómo la Constitución mexicana, imagínense una balanza, la Constitución y una balanza. De un lado, las tres facultades de los poderes ejecutar, legislar y juzgar frente a los ciudadanos. ¿Y los ciudadanos qué tenemos frente al poder del Estado? Derechos humanos, derechos sociales, derechos políticos y juicio de amparo. La balanza debe estar perfectamente equilibrada. Cuando esta balanza se desequilibra, cuando el gobierno nos quita facultades a nosotros, como es el caso de estas normas de delincuencia organizada, vemos afectadas nuestras libertades y estamos cayendo en una dictadura. Ustedes vean al gobierno actual. Pues vamos a quitarles el subsidio a las madres de familia de las guarderías subrogadas. Y nomás vean en el lío en que metieron a estas pobres mujeres. Y el presidente dice, pues a ver, vamos a levantar la mano, a ver quién vota porque acabemos con las energías limpias. Ah, pues entonces vamos a acabar con las energías limpias para dejar que siga funcionando la porquería que significa Petróleos Mexicanos y Comisión Federal. Y caprichos de este tipo, efectivamente, lo acaban de ver con el CONAPRED, ¿no? Que ahora dice que pues, no sabe qué es eso y que hay que desaparecerlo. Y lo van a desaparecer, por supuesto. Para acabarla de perjudicar, les quiero decir que el fiscal general es un ancianito, Gers Manero, es un individuo que se quedó hace 30 años. Él es el fiscal general, es el ministerio público más importante de México. Y él hace apenas unos meses ahí presentó a la gente del Senado una propuesta para que hubiera en el proceso penal cambios y que hubiera pruebas ilícitas. Que se valgan las pruebas ilícitas, pues no hay bronca. Oye, pero si se tortura a la persona para obtener confesión, no, pues que se valga como era antes, eso está muy bonito. Y sembrar pruebas, no, pues también hay que hacerlo. Y de una vez que el juez que está determinando la inocencia, culpabilidad, pues que sea el que investigue. Ese es el fiscal general que tenemos, que ven la edad que tiene el señor. Si termina su mandato dentro de 8 años, pues yo lo que va a andar pegándole a los 100 años, ¿no? Yo no sé para qué queremos este señor y con el gabinete que tenemos ahí totalmente avejentado y con una serie de ocurrencias y de abusos. Quiero terminar con dos cosas. Mi querido amigo, maestro, extraordinario abogado penalista, el maestro Pablo González Sierra, en sus clases extraordinarias, yo recuerdo que nos decía, ya no más falta, compañeros, que el gobierno establezca un delito que sea portación de cara sospechosa. Nada más falta eso. Y yo, inspirándome en él, dije, bueno, pues no me quedo atrás, maestro. Yo creo que al rato van a tipificar también la fealdad. Y entonces sí, ya valí, completito, ya valí. Yo creo que más vale que me vaya directo al MP para entregarme y tendré que irme a un procedimiento abreviado para tratar de que me reduzcan la pena, porque además en mi caso sería un delito agravado por la fealdad enorme y probablemente hasta cadena perpetua me vayan a meter. ¿Sí? Entonces, pues yo les agradezco mucho su atención. Hay que estar pendientes de todo esto. Miren, estos abusos que tenemos por parte de todos los niveles del gobierno, municipal, estatal o federal. Cada vez diariamente se les ocurren normas, acciones para limitarnos en nuestra libertad. Y esto, ¿en qué estamos cayendo? No estamos lejos de Cuba, no estamos lejos de Nicaragua, no estamos lejos de Venezuela. Efectivamente, ha costado mucho trabajo, efectivamente, construir esta democracia mexicana, estas libertades que tenemos. Y desgraciadamente en México, bueno, tenemos un problema que es la educación. ¿Cuánto leemos los mexicanos? Bueno, leemos medio libro al año, no nos preparamos adecuadamente.
tenemos gobernantes que son verdaderamente terribles para donde ustedes volteen, es desesperante. Y lo más lamentable es que hay gente como ustedes, gente estudiosa, gente valiosa, gente que aporta cosas importantes. Si en lugar de tener a esos inútiles ahí, estuvieran gente como ustedes, créanme que otro gallo nos cantaría. Yo les agradezco mucho su atención, traté de ceñirme al horario que me dijeron aquí los compañeros, y no sé si tengan algún comentario. De mi parte, bueno, pues estoy a sus órdenes, es un tema extraordinario, inmenso, apasionante y tarda mucho en cuanto a desarrollarlo de manera completa. Tratamos de hacer un resumen muy general. Yo espero que haya servido un poco esta aportación que hacemos. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario y para cualquier pregunta que ustedes gusten realizar. Maestro, muchísimas gracias. De verdad que creo que esta conferencia superó todas nuestras expectativas. La verdad es que mucha información, muchos datos muy interesantes, muy precisos. La verdad es que muy agradecidos. Por parte del foro sí tenemos aquí algunas preguntas, maestro, varias preguntas. Bueno, Antes con que todo nada, me gusto. permito, acá en redes sociales, la licenciada Olivia Mujica, que dice Sí, que está con el licenciado Juan Manuel Barajas y que le mandan saludos y gracias por su valiosa aportación. Acá gracias. de Dolores Hidalgo. Bueno, primera pregunta, maestro. Dice, desde su perspectiva, ¿cuál considera que es el motivo de la actual pulverización de los grandes cárteles del narcotráfico en grupos que aún y cuando son pequeños y muy regionalizados, son también bastante preparados y profesionalizados, como la familia michoacana, los Rojos en Guerrero, la Línea en Ciudad de México, el cártel de Santa Rosa de Lima, no, Santa Rosa, perdón, y que generalmente son los que propician la actual violencia en el país? Bueno, son varias cuestiones. Una de ellas es que comentábamos que en México los cárteles se han multiplicado. Por ejemplo, de lo que era del Pacífico, salió el cártel Jalisco Nueva Generación. De lo que es la familia michoacana, bueno, salió efectivamente el otro grupo de los Caballeros Templarios. El cártel del Golfo, vamos a ver que tenía un grupo de brazo ejecutor que eran los Zetas, y posteriormente, bueno, los Zetas se convirtieron en un grupo independiente, es decir, se van a multiplicar. Y además con otra cuestión que ha ocurrido, en México hemos visto algo que ya ni siquiera nos sorprende, que es que fíjate que en tal lugar encontraron en San Miguel de Allende, encontraron tantas cabezas, y pues ya no nos sorprende. Y esto no pasaba antes en México. Resulta que precisamente este cártel va a importar a miembros del ejército guatemalteco, los caiviles, que eran especialistas precisamente en andar cortando cabezas. Y ahora pues ya en México ya aprendieron efectivamente. Entonces, esta es una de las razones por la cual desde luego se han multiplicado. Y esta lucha interna que hay entre ellos actualmente no es como estaba antes, repartidos en los territorios para los diferentes cárteles con acuerdo incluso del gobierno mexicano, sino que el problema es narcomenudeo, que se están peleando a muerte prácticamente plazas y pues es algo lamentable, lo estamos viviendo en donde quiera. El cártel aquí local de Santa Rosa, bueno, es un cártel local, pero que básicamente, bueno, está un poco más dedicado, creo yo, al tema de los combustibles, del huachicoleo. Es una lucha aquí a muerte con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ustedes saben que de repente, simplemente para San Miguel de Allende, nosotros ir a Comonfort, pues, no hay paso para Comonfort. Aquí estoy viendo al profe Zurita que vive en Celaya, pues él nos puede platicar de lo que es Celaya, de lo que es Villagrán, Cortázar, Salamanca. Pues es una cosa verdaderamente terrible, y en todo el país, para donde ustedes volteen, la zona de Guerrero, etcétera, es lamentable. Entonces, no sé si quedó contestada o a lo mejor me quedé con algo que no contesté.
No sé Gracias. si En quedó. caso de que haya una repregunta sobre Sí, esta, con todo esto que gusto. formulamos, se lo hago saber. Sí, Otra pregunta, por maestro. cierto, Ah, quiero agregarte algo. Perdón, fíjate que hay un cártel que trabaja de manera muy especial también, que era el de la familia michoacana. Ellos rehabilitaban a alcohólicos y drogadictos, o sea, creaban centros para rehabilitarlos, pero no por buenas gentes, o sea, no para que salieran y hicieran una vida normal, no, 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 para ponerlos a vender droga. Por eso ustedes de repente vieron que había algunos eventos como que, fíjate que entraron a un centro de alcohólicos anónimos y mataron a 10 gentes, y mataron, ¿y por qué? Pues precisamente por esto, porque era una de las formas de trabajar de la familia michoacana concretamente. Muy bien, de ahí el nombre de familia, ¿no? Supongo. así es. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál considera que pudiese ser el cambio o elemento indispensable de reformar en el sistema penitenciario para que el mismo sea eficiente y verdaderamente sirva para reinsertar al criminal a la sociedad? Bueno, actualmente tenemos este régimen de autogobierno con la tolerancia efectivamente del gobierno. El gobierno sabe. El gobierno tiene que voltear, primero se tienen que ver cosas desde antes, analizar cuáles son las causas del delito para tratar de combatir efectivamente esto, ¿no? Un pueblo educado es un pueblo que no va a andar cometiendo los niveles de delitos que nosotros. Cuando la gente tiene lo necesario para poder satisfacer sus necesidades básicas, pues no va a andar cometiendo delitos efectivamente. Y en materia de reinserción, el gobierno tiene que voltear a los penales. Yo nada más le voy a poner a ustedes el siguiente ejemplo. Tenemos nosotros en San Miguel de Allende un presidente municipal que a mí me parece terrible. En el trienio anterior que estuvo, eh, yo les voy a comentar algo en relación con el Cerezo. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen dónde está ubicado el Cerezo de San Miguel de Allende. Y entonces está en la entrada o salida rumbo a Querétaro y México. Y cuando ese señor era el presidente en aquel trienio, resulta que él dijo que pues estaba rete feo esto de que los visitantes distinguidos que teníamos de la Ciudad de México llegaran a nuestro pueblo y lo primero que vieran era el Cerezo, se iban a espantar. Y entonces dijo, no, hay que tapar eso. Y ustedes pueden ver ahorita cómo está el Cerezo. Este tipo puso un montón un cerro, ahí prácticamente un cerro de piedras y de tierra. Y ya después, para que no se viera tan feo, le puso ahí unos nopales, ¿no? Y unos magueyes. Y él pensó que tapando el Cerezo ya se había solucionado el problema. No, el problema se soluciona viendo adentro lo que pasa en el Cerezo. Yo quiero comentarle que en el pasado resulta que en el Cerezo, bueno, pues hay de todo, hay drogas, cosas ilegales, hay alcohol, y se dice, bueno, ¿y por dónde entran? Pues resulta que en alguna época se determinó que a la hora de entrar, pues, no revisan a los trabajadores, y en aquel tiempo había uno que yo veía que había un vidrio ahí donde está el Ministerio Público, en aquel tiempo estaba el Ministerio Público en parte de sus oficinas, adscrito, y yo veía que había un vidrio roto, y resulta que cuando pasaba esta gente, metía la bolsa ahí por ese vidrio, entraban por lo que era la revisión, pues no había nada, y ya estando adentro, ahí en la oficina, agarraban aquello y tranquilamente a vender droga, ¿no? Entonces, pues esto se tiene que ver necesariamente adentro, y además mientras tengamos estas penas tan elevadas, tan tremendas, pues el delincuente no va a tener absolutamente ningún incentivo para portarse bien. Y además, fíjense cómo eh, la mayor parte de extorsiones telefónicas que recibimos en México provienen de reclusorios. Ustedes pregúntense cómo es que la gente de los reclusorios, los internos, tienen teléfono, tienen computadora y tienen todos los directorios del país ahí para que les estén marcando, efectivamente, y están viéndolos ustedes a través del Google Earth, diciéndoles, ¿sabes qué? Somos de tal banda y estamos afuera de tu casa y aquí tu casa es de color tal y si no nos pagas tanto. ¿Cómo es que tienen esto, no? Había un penal en Tijuana que ya se cerró. Cuando entraron,
pues resulta que encontraron que en una de las celdas había jacuzzi. Había un jacuzzi. ¿Cómo es que entró el material? ¿Cómo es que funcionaba? Etcétera. Yo hice mi servicio social en la penitenciaría de Guanajuato ya hace muchos años y desde aquel tiempo, estaban las hermanas González Valenzuela, las Puquianchis, en la cárcel de mujeres, María de Jesús, Delfina y Eva, y en la cárcel de mujeres en aquel tiempo estaba al otro lado la de hombres, allí en Salgado, mi compadre Francisco Javier González, que está aquí presente, recordará, mi casa estaba a un lado, y resulta que pasaban en la noche la cárcel de hombres a comprar cosas a la tienda, en la cárcel de mujeres, y se quedaban toda la noche, ya saben, el ejercicio de la prostitución, y resulta que hasta que se dio una fuga, se fugaron 28 reos del penal haciendo un túnel, imagínense 40 metros, ustedes pregúntense, ¿y en dónde estaba la tierra? Los familiares entraban con la comida, lo revisaban, cuando salían ya no lo revisaban, iban las bolsas llenas de tierra. A partir de esa fuga se decidió investigar y cambiar el penal a donde está ahorita, el penal nuevo, y decían, bueno, ¿qué cosas más hay? Pues hay un prostíbulo. ¿Cómo que hay un prostíbulo aquí? Pues hay un prostíbulo. ¿Por qué? Pues por lo que la autoridad no voltea adentro. Entonces, tiene que voltear adentro, haber una preparación mayor también para la gente de los cerezos, evidentemente, y los recursos económicos necesarios. No tapar con tierra, no tapar con tierra, porque en este caso yo les decía, si yo voy a ser acusado de fealdad, no se me va a quitar la fealdad poniéndome una máscara del santo, la cara, de ninguna manera. Se tiene que ver lo que hay adentro, efectivamente, y mientras esta gente no tenga la esperanza de salir, es además contrario, presumimos la reinserción social, y resulta que esta gente, ¿cómo? Y no solamente en estos delitos, vean la forma en que se castiga el delito de feminicidio, es una auténtica barbaridad. Si una mujer, perdón, mata a un hombre por razones de género, pues le vamos a poner de 25 a 35 años de cárcel. Pero si el hombre mata a la mujer por razones de género, vamos a poner una pena de 60 años y a lo mejor hasta de 70, ¿sí? Mínimo 30. ¿Y entonces por qué? Vale más la vida de una mujer que la de un hombre, yo digo que no. Y estas penas de 70 años, de 80 años, definitivamente no. Ya saben lo que son las prisiones, son universidades del delito. Se tiene que voltear adentro y voltear efectivamente todo lo que es este sistema que definitivamente no funciona. Hay gente que dice la cárcel nació muerta. Los pueblos prehispánicos que eran sabios, aztecas, mayas, tarascos, no tenían pena de prisión. Ellos a los delincuentes o los esclavizaban para que trabajaran gratis o los mataban. Decían, ¿por qué yo voy a construir un edificio con dinero del Estado y además alimentarlos y además cuidarlos? ¿No? Se dice que la prisión nació muerta. Muy bien, no sé si hay alguna otra cosa. Hay una otra pregunta, maestro. Gracias, gracias. Dice, ya que ha mencionado brevemente a los factores reales del poder en la política del Estado actual en nuestro país, Sí. el crimen organizado es sin duda uno de esos poderes, ¿considera que llegue el momento en que en nuestro país que tengamos narcodiputados, como en el caso de Pablo Escobar en Colombia? Sí, no, de hecho, no los vamos a tener, ya los tenemos. ¿Ustedes se acuerdan de la chapodiputada? Era una de las novias de Joaquín, porque pues, esa es una de las cosas que ha perdido a Joaquín, las mujeres, ¿no? La perdición, la familia, que él siempre ha querido estar muy cerca de la familia. Algo parecido a Escobar, fue lo que perdió Escobar cuando lo detectaron, el hecho de estar comunicándose con la familia telefónicamente. Y entonces ya la tenemos, esta mujer que ya después dejó el cargo, pues estuvo en el cargo precisamente porque Joaquín la puso. Y además vamos a ver que en las campañas políticas en México, pues ya sabemos, ya conocemos que el dinero sucio evidentemente va a correr por donde quiera. Vean lo que se gasta en una campaña. Y esto ya está, esto ya lo tenemos. No en vano, hay ejecuciones de todo tipo de funcionarios en México, ligados o no al crimen organizado, jefes de policía, presidentes municipales, gobernadores. Se mató a un candidato a la presidencia de la República. En Colombia se mató también a varios candidatos a la presidencia de la República. Entonces esto ya lo tenemos, ¿eh? Le contesto que no va a llegar, ya llegó. Ya llegó.
Maestro, finalmente una pregunta de parte de su servidor. ¿Cómo no? Me gustaría pedirle ahí su opinión, reflexión. Yo estaba pensando, Estados Unidos, como sabemos todos, es el mayor consumidor de droga, no precisamente el mayor fabricante, sino el mayor consumidor, ¿no? Bueno, por diversas circunstancias. Yo nunca he escuchado hablar, en el caso de los estadounidenses, por ejemplo, el cártel de Washington, o un cártel en Es, California, o un cártel en Filadelfia, no sé, donde sea, ¿no? Donde usted guste y mande. Eso se me hace muy chocante porque yo siempre me he preguntado, pues bueno, a estas personas, a los consumidores, ¿cómo les llega la droga? ¿Les llega por Amazon? ¿Les llega por FedEx? ¿O ah, cómo, no? ah, Mi lógica me dice que a mayor demanda, pues también atiende a la oferta. claro. Entonces, allá, bueno, es común comprar el gramito de droga, pero nunca he escuchado hablar de este tipo de cárteles, como los que tenemos en México, ¿no? Ah, Eso, yo no dudo que no existan, más bien, así yo creo que ha sido una cuestión de una política pública de cómo se ataca el problema. Lo ah, comento por esto. Creo que es un venezolano radicado en Estados Unidos, se llama Moisés Naim, tiene un libro que se llama Ilícito. sí, Él dice, simple y sencillamente, el narcotráfico nunca se va a acabar, jamás. Si el narcotráfico llegara a amenazar con acabarse, las empresas como de grandes fabricantes de automóviles, grandes fabricantes, bueno, de farmacéuticas, pues irían ahí también, corrían la misma suerte, ¿no? A tal grado de que, producto del narcotráfico, financian empresas transnacionales y financian gobiernos. ¿Qué bien. ha pasado de que, por qué, por ejemplo, Estados Unidos es el consumidor, pero por qué México pone los muertos? ¿Por qué México pone estos cárteles que allá no existen, o al menos no existen de la forma en cómo los concebimos en México? Sí, así es. Vamos a ver que es muy raro que se anuncie que han capturado narcotraficantes norteamericanos, capturan mexicanos que hay allá. Y además hay varias razones. Bueno, los estadounidenses, no todos, hay gente buena también, por supuesto, pero hipócritas, ¿no? En muchos aspectos. Fíjese cómo, por ejemplo, se dice, pues vamos a cerrar la frontera y que ya no pasen los ilegales. Pero resulta que empieza la época de la cosecha y entonces, oye, pues hazte así como que no ves, ¿no? Porque pues entonces, ¿quién va a venir a levantar la cosecha? Y deja que pase, ¿no? O sea, pues o somos o no somos, ¿no? Y aparte, vamos a ver que en Estados Unidos, bueno, hay un gran liberalismo, efectivamente, para muchas cosas, entre ellas para el consumo de droga. Vamos a ver que alguien que es un joven de Estados Unidos, que tiene 14, 15 años, bueno, pues está atrasado si no ha consumido drogas, si no ha tenido relaciones sexuales o incluso si ya se fue de la familia, diferente a lo que tenemos en México, efectivamente. Y además hay que recordar que en varios estados de la Unión Americana lo que es el consumo de marihuana, la compra, bueno, pues ya es legal, ¿no? Es con motivos lúdicos, como dicen, efectivamente, ¿no? Y aquí es una contradicción que tenemos. Bueno, en México nos estamos peleando a muerte para que la droga no pase a Estados Unidos y cuando pasa, pues resulta que es de consumo lúdico, ¿no? Entonces hay gente que dice, oye, pues esto debe ser mejor un negocio que se legalice, esto dicen algunos, para que efectivamente mejor les vendemos la droga y nosotros tenemos estas ganancias. Bueno, pues habrá que ver esto con mucho cuidado, porque si el gobierno mexicano es el que va a controlar efectivamente esto, bueno, pues estamos amolados. Decía un economista muy distinguido en México, si nosotros le damos al gobierno de México administrar el circo Ataide, los enanos crecen. Si le damos administrar el desierto del Sahara, va a haber escasez de arena. Todo lo que el gobierno mexicano toca, irresponsablemente, eh, lo hace pedazos. Usted vea lo que es Comisión Federal, vea cómo Petróleos Mexicanos es la única empresa del mundo que ha registrado pérdidas, es una auténtica vergüenza, y cómo instituciones que antes estaban en el gobierno, como Teléfonos de México, era una porquería. El día de hoy, este negocio, cuando se vende al señor Carlos Slim, lo convirtió en el hombre más rico del mundo. Hoy ya no es el hombre más rico del mundo, ahorita ya anda ahí como en el 15º lugar y demás, ¿no? Pero igual, Imevisión, que era una televisión del Estado, que era una porquería, cuando era del gobierno, resulta que ahora que es del señor Salinas Pliego, pues, se convirtió en uno de los hombres más ricos
más ricos de México. Entonces vea a quienes tenemos en el gobierno. El gobierno tiene dos funciones, una función política que es mandar y una función administrativa que es servir. Nos mandan muy bien, pero para servir tenemos los servicios públicos de la peor calidad. Terminaría yo diciendo algo que dijo Santo Tomás de Aquino hace muchos años: el que gobierne debe de ser el mejor y el que tenga el cuidado de la comunidad. Lo que tenemos ahorita en los tres niveles de gobierno no son los mejores, son los peores, y no cuidan a la comunidad, no cuidan de nosotros, cuidan de sus propios intereses, ¿sí? Y lo dijo Santo Tomás en el siglo III. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Cedo la palabra al presidente del Colegio de Abogados, maestro Antonio Arredondo, ¿Cómo no? para cerrar este evento. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y me da mucho gusto haber estado con todos los compañeros aquí que están presentes, que los veo, y a los que no los veo, los saludo también a través de Facebook. Muchas gracias. Toño. Muchas gracias, licenciado. Sí, únicamente para agradecerle de manera muy, muy especial. Conoce usted sobre el aprecio que le tengo. Muchas gracias por brindarnos esta muy generosa plática, muy sustancial, como decía el maestro Efraín. Creo que nos faltó tiempo. Me gusta como para que después nos regale otra charla en continuación a esta. No. Muy amable de su parte. Muchas gracias a todos los participantes, a todas las personas que han estado al pendiente en redes sociales. Igualmente agradecerles su atención, el tiempo que han destinado, y esperarlos en futuros eventos. En la semana entrante, el día de miércoles, tenemos otra plática, en esta ocasión de Derecho Agrario, y con posterioridad también iremos anunciando los siguientes eventos que de manera conjunta se han logrado en esta sinergia entre el Colegio de Abogados de la Cuna de la Independencia y la Capacitación Jurídica Virtual. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muy bien, y nada más reconocer, Toño, no porque tú estés aquí, la gente de tu colegio, te quiero decir, que es el colegio de abogados que más trabaja en México, no en Guanajuato, en México. Cada vez se te ocurren cosas nuevas y ya sabes que estamos contigo. Es tiempo también de que los abogados levantemos la mano, levantemos la voz, efectivamente, para muchas cosas. Tenemos la preparación, efectivamente, la experiencia, y estamos contigo, desde luego, cuando se ofrezca, por supuesto. Órdenes, y muy agradecido con todos los compañeros que acudieron a esta plática. Bien, gracias, maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Buen fin de semana para todos. Saludos, Gracias. que estén muy bien.